8:12 de la mañana, estamos en vivo, es la hora del este en los Estados Unidos, 9:12 horas de Venezuela. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes otros detalles de esta transmisión, lo que será la procesión el día de hoy de la Divina Pastora en la capital del estado Lara, Barquisimeto, que es epicentro de cientos de fieles de todo el país, miles de fieles. Imagínense, tan solo 2 millones de personas están convocados a caminar 7 kilómetros desde el pueblo de Santa Rosa hasta este lugar para acompañar a la Divina Pastora en toda esta procesión. Pero bueno, ya comenzamos nuestro segmento de entrevista. Está con nosotros en vivo nuestra compañera Gabriela Peroso para hablar de todos esos temas que están en el tapete. Gaby, feliz día, bienvenida. Feliz día también para ti, Marjorie, y para todos. Gaby, quisiera que comenzáramos poniendo a nuestros seguidores en el tapete del acontecer noticioso. Por un lado están estos presidentes que están promoviendo un diálogo y por el otro está María Corina Machado con un mensaje muy directo al pueblo de Venezuela hablando acerca de una nueva resistencia. Quisiera conocer tu análisis sobre lo que han sido estos discursos. Sí, bueno, en la última semana, porque ya no podríamos ni siquiera decir 72 horas, se han desarrollado una serie de eventos que, como hemos venido vaticinando, eran completamente impredecibles. Ella, María Corina Machado, reafirmaba un poco lo que han sido las victorias que no tenemos que perder de vista, Marjorie, porque obviamente luego del 10 de enero, luego de ver cómo Nicolás Maduro decide en un cuartico juramentarse, los venezolanos se desalientan y dicen, no pasó nada. Hay quienes aseguran que hasta el final no se trataba del 10 de enero, sino que es una lucha extendida que se ha venido materializando, pero que todavía le quedan varios capítulos por ejecutar. Tomo de las palabras de María Corina Machado, que habla de que los venezolanos tienen que resistir, que ella los necesita espiritualmente y físicamente fuertes. Es decir, lo que se lee entre líneas es que esas nuevas acciones que ella podría estar anunciando en los próximos días, yo creo que pasan inevitablemente porque el venezolano salga a protestar. Como lo hemos dicho, es muy cómodo hablar de salir a manifestar, de tener la responsabilidad cuando uno está fuera del país. Hay que verle la cara a los que están dentro y los riesgos que estos asumen. Sin embargo, pareciera que esa es la línea que va a seguir María Corina Machado en algún momento, luego de que comiencen a activarse esas otras acciones, va a pedir a los venezolanos nuevas manifestaciones y nuevas protestas. El 9, los venezolanos respondieron de manera positiva y este llamado entonces podría repetirse. ¿Qué vemos del lado de Nicolás Maduro? Más amenazas. Si te pones a revisar las últimas declaraciones que hace, todo el tiempo está hablando de guerra. Hizo la juramentación de Padrino López, que además le rinde subordinación absoluta, no a la nación, a él como persona. También vimos cómo juramentaban a los de la policía y a todos ellos, justamente mostrando esa fuerza y ellos están de mi lado, las armas están de mi lado. Adicionalmente, habló de que iba a utilizar los ejércitos de Nicaragua y Cuba para acciones armadas, justamente para atemorizar a los venezolanos. Incluso se atrevió, no sabemos si en broma, pero hubo incluso reacción por parte de los líderes de Puerto Rico a decir que, bueno, que como Estados Unidos estaba en una onda imperialista, ellos también iban a invadir Puerto Rico para que estos fueran independientes de los Estados Unidos. Esto provocó la reacción dentro de la isla y adicionalmente de varios congresistas norteamericanos que, bueno, que ven entonces cómo Nicolás Maduro va hasta el final en el tema de las amenazas. Yo no creo que esto se materialice, pero hay quienes interpretan esto como una amenaza a la soberanía de Estados Unidos, porque Puerto Rico forma parte entonces de esa soberanía americana y ratifican entonces el peligro que supone Nicolás Maduro. Ahora, Gaby, Aquí, hablando de la sí. comunidad internacional, así como era de esperarse, por ejemplo, los pronunciamientos de España, Colombia, Brasil e incluso del propio Macron abogando por un diálogo en Venezuela después de lo que ha ocurrido el 10 de enero, que María Corina dice hay un antes y un después, se pisaron las líneas o las rayas rojas y Maduro se puso un grillete en el tobillo. Tomando en cuenta lo que ocurrió, esto lo dijo María Corina Machado, tomando en cuenta esto que ocurrió, quisiera conocer cuál es la importancia
de la posición del gobierno de los Estados Unidos, a quien también se refiere en su mensaje María Corina Machado. Sí, incluso veíamos a Diosdado Cabello decir que Donald Trump no se había pronunciado porque no lo había hecho a través de la cuenta X, él justamente tratando de confundir y decir que Estados Unidos no se había pronunciado. Yo creo que esa es una de las esperanzas particulares que tiene Nicolás Maduro, de que no solamente la administración Biden, que ya reaccionó y lo hizo ese propio viernes, sino que supuestamente Donald Trump iba a negociar rápidamente con Nicolás Maduro, iban a hacer como un intercambio de migrantes por petróleo de una manera simple. Ese mensaje que manda Donald Trump habla de proteger y mantener a salvo a María Corina Machado, reconoce a Edmundo González como presidente electo, es decir, pasa el escalón que Nicolás Maduro no quería que pasara, es decir, la posición de Estados Unidos es absolutamente necesaria. Ahora, ¿cuál va a ser la posición en acción de Estados Unidos? No lo sabemos. Hemos visto que han subido la recompensa y se han dado detalles de ese informe que se ha venido alimentando durante los últimos años, en donde, según Estados Unidos, según la justicia americana, el propio Nicolás Maduro, el propio Diosdado Cabello han participado incluso en persona en operaciones relacionadas al narcotráfico, a la narcoguerrilla, su relación con la FARC, y ese indictment sigue siendo alimentado y es por eso entonces que se sube la recompensa. Aquí estamos hablando de que supuestamente el régimen de Nicolás Maduro, desde la época de Hugo Chávez y aún hoy, le entregó armas a la guerrilla colombiana, recibía esa droga para distribuirla. Adicionalmente, esos guerrilleros colombianos entrenaron a fuerzas de choque que justamente atacaban a la disidencia venezolana, es decir, una cantidad de crímenes que ellos van probando y por eso hacen estas acusaciones. Esa sería una visión. Donald Trump podría seguir por esta línea, fortaleciendo todo lo que tenga que ver con el Departamento de Justicia, pero ¿hasta dónde llegarían? Esa es la pregunta fundamental. Estaríamos hablando de algo como Panamá, en donde si tienes a un presidente que tiene relación con el narcotráfico, tú actúas de manera física, de manera militar para frenar eso. Eso no lo sabemos. Está el tema de las sanciones. A la administración Biden le preguntaban sobre las sanciones sectoriales, las de petróleo. Ellos no se atrevieron a ir un paso más y yo no creo que de aquí al 20 pase nada más. Dijeron que iban a revisar todas las licencias que hacen que Nicolás Maduro se meta el dinero en el bolsillo, pero no fueron más allá a revisar o suspender esas licencias petroleras. Esa posición ahora la va a tener que lidiar la administración Trump. Y una tercera de la comunidad internacional que hablan de la responsabilidad de proteger, intervención militar. Todas esas visiones a mí más bien me preocupan, Marjorie, porque yo creo que como está el mundo hoy, es muy poco probable que este tipo de acciones suceda. Y adicionalmente ver a Francia, a Brasil y a Colombia pidiendo un diálogo de una manera simplista, lo único que hace es favorecer a Nicolás Maduro. Incluso veíamos la posición ahora de Alemania y de Bruselas, que tiene una incidencia fundamental en la Unión Europea. Recuerden que la Unión Europea funciona como un gobierno. Está el Parlamento y está el Ejecutivo. Ese Ejecutivo de la Unión Europea no ha dado el paso a reconocer a Edmundo González. Y la posición de ellos es que se presenten las actas. ¿De quién depende que se presenten las actas? De Nicolás Maduro. Y a partir de allí no reconocen a ni uno ni a otro y dicen que bueno, que no quieren cometer el error fundamental de lo de Juan Guaidó, de reconocerlo, pero ¿realmente eso fue un error o eso de alguna manera frenó ese accionar represivo de Nicolás Maduro durante un tiempo? Entonces es muy difícil porque el mundo, cada uno tiene una interpretación y mientras no haya una cohesión internacional, es bien complicado para María Corina Machado y los actores que quieren justamente provocar esa transición, que ésta se dé. Bueno, ya cuando asuma Donald Trump veremos qué hacen con este resultado del informe que comentabas que hizo el Ministerio de Justicia aquí en los Estados Unidos. Estamos como a la expectativa de las medidas, como tú señalabas, que asumirá Trump en relación al tema de Venezuela. Pero me gustaría conocer cuáles serían los escenarios factibles desde el punto de vista del análisis de esas reacciones que ha generado lo ocurrido en Venezuela en la comunidad internacional en torno a las propuestas. Por ejemplo, está esta propuesta de los expresidentes que dicen que van a impulsar ante la OEA
Asamblea para una juramentación de Edmundo González como presidente electo. ¿Qué piensas tú con respecto a esto? Bueno, con respecto a esto, me llama la atención porque la Constitución venezolana, y siempre hay que basarse allí, habla de que la juramentación del presidente electo normalmente se hace ante la Asamblea Nacional. Obviamente no soy abogada constitucionalista, pero eso, viéndolo a simple vista, tendríamos que ver qué actores acuden a esa juramentación en la Organización de Estados Americanos, si esa Asamblea del 2015, que efectivamente sigue siendo reconocida como la última elección por parte de Estados Unidos, si esos actores y esos diputados asisten entonces a esa juramentación, entonces esta sí se haría ante la Asamblea Nacional. No sabemos si esto se va a materializar, sabemos que en la Organización de Estados Americanos es difícil lograr estos consensos, pero yo iría un poco más allá. Realmente el tema aquí es que ahora Edmundo González se juramente, no lo hizo el 10 de enero, le fue imposible. ¿Realmente eso cambia algo? Porque él ya sigue siendo el presidente electo para esa comunidad internacional y unos países específicos. ¿La juramentación cambia algo? Podría cambiar, porque si es conocido como presidente encargado, podría, por ejemplo, manejar los activos que están en el extranjero, pero realmente es el momento de hablar de ese punto, o realmente aquí lo que hay es que fortalecer esa idea de que esa juramentación se haga dentro y que haya algún tipo de quiebre interno, porque si se juramenta ante la Organización de Estados Americanos, ¿qué nos cambia? Esto va a provocar que otras naciones lo vean, se sumen otras, ¿hay algún tipo de acción? No lo sé, no lo veo de manera práctica. Sin embargo, hay quienes dicen, incluso entre líneas se leía de lo que desprendía el gobierno americano, que efectivamente Edmundo González se tenía que juramentar ese 10 de enero tal y como se lo pidieron los venezolanos a través de las urnas. Entonces, terminas cayendo en ambigüedades jurídicas que de manera práctica no tienen realmente una efectividad. También estaba leyendo que en el país de España Gustavo Petro estaba preocupado por si Edmundo González se iba a la frontera. Todos este tipo de escenarios así sobrevenidos son muy raros. Por ejemplo, si Gustavo Petro ve a Edmundo González y este entra de una manera ilegítima al territorio colombiano, ¿frente a qué estaríamos? Eso sería o sea, no tendría ningún sentido, pero hacen este artículo de que supuestamente Edmundo González se va a ir a la frontera y Gustavo Petro va a estar en una situación incómoda. Gustavo Petro ya está en una situación incómoda y sigo asegurando que él apoya abiertamente a Nicolás Maduro, solo que juega a que la comunidad internacional lo vea como un demócrata. Pero cada vez que él dice que no hubo elecciones libres en Venezuela, no porque hay represión, porque los venezolanos en el extranjero no pudieron votar, porque se hicieron todo tipo de trampas para que la mínima cantidad de personas se inscribiera y miles de tantas razones, eso hacía que la elección no era libre. Para él, la elección no fue libre porque supuestamente Nicolás Maduro fue amenazado o había coacción porque habían sanciones económicas o bloqueo. Cuando tú ves que él habla de que las elecciones no fueron libres porque chantajearon a Nicolás Maduro con sanciones, tú tienes muy claro cuál es la posición de Gustavo Petro y él va a seguir así, dando una declaración para que la comunidad internacional lo vea, que él denuncia el tema de los derechos humanos, pero por otro lado mandando a su embajador a la juramentación. Es decir, para Gustavo Petro, el presidente es Nicolás Maduro y nadie más. Pero van a seguir jugando con todo el tema del diálogo que hace ganar tiempo a Nicolás Maduro. Entonces, tampoco creo ese escenario posible de que Edmundo González de la nada aparezca en Cúcuta o en algún otro punto de la frontera entre Colombia y Venezuela. Yo creo que todos esos escenarios imaginarios más bien desfavorecen a la oposición venezolana porque crean falsas expectativas que luego no se cumplen, y jugar con el ánimo del venezolano en un punto tan particular, en donde María Corina Machado dice que los venezolanos forman parte de esa transición, es muy peligroso y no sé si obedece a laboratorios o a otro tipo
de razones dentro de lo que sería la estrategia de Nicolás Maduro, que la hace de manera disfrazada. Gaby, gracias por todo tu análisis periodístico y sobre todo cómo los países del mundo están abordando desde el punto de vista comunicacional lo que ha ocurrido en Venezuela en el marco de estas detenciones forzadas o arbitrarias que se siguen dando en nuestro país. Feliz día para ti, será hasta un próximo encuentro. Seguro, feliz día también para ustedes. Era nuestra compañera Gabriela Peroso brindándonos sus perspectivas periodísticas, su análisis sobre la reacción de la comunidad internacional ante lo que ha ocurrido en Venezuela tras la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero en nuestro país. Hacemos una breve pausa comercial, quédese con nosotros, al regreso mucha más información.